De Serivivor capítulo 5 parte 4. Pasaron meses en donde el chico no hacía más que matar y absorber a los nuevos enemigos que amenazaban a su planeta. Con cada enemigo nuevo que era derrotado, la putrefacción solo avanzaba más. Llegó el punto en donde, en vez de ser un solo dedo, la putrefacción había cubierto casi todo su cuerpo, dejando únicamente su cabeza libre. Aquella experiencia era sencillamente, lo más doloroso que había sentido el rubio en toda su vida. Podía sentir con una precisión inhumana cada detalle, como su piel se podría con cada enemigo que derrotaba, al punto en que su propia piel y carne habían comenzado a caerse en algunas zonas, dejando ver sus huesos, además de que algunos nervios colgaban de forma flácida en el aire. Su mente apenas se mantenía en pie, gracias a la ayuda de los Bijous, pero sus voces habían desaparecido hace mucho tiempo. Supuso que la putrefacción era la responsable. Ya en aquel punto, apenas si podía pensar, pero su determinación en ningún momento se extinguió. No cesaría ante aquel horrible dolor, lucharía hasta el final para proteger a su planeta, y así fue, hasta que su suerte se agotó. Un día, ellos llegaron, un nuevo intento por eliminarlo, ya que se había convertido en una amenaza al haber logrado eliminar a tantos de sus soldados. Solo que aquella vez, fue diferente. Se trataba de un gran grupo de al menos 50 Otsutsukis, liderados por uno, el cual se veía mucho más viejo y fuerte que los demás, como si se tratara de una especie de general. La pelea se desató, arrasando con todo a su paso, no dejando más que un gran sendero de destrucción por donde pasaban. Todo tipo de técnicas eran usadas por ambos bandos, hasta que el resultado se mostró. Todo el escuadrón de Otsutsukis había sido masacrado, siendo convertidos en frutos de chakra por el rubio, para posteriormente ser devorados, aumentando exponencialmente su poder, pero empeorando de gran manera la putrefacción. El único que quedaba vivo, era el líder del grupo. Este no iba a rendirse tan fácil, así que realizó un último movimiento. Aquel viejo Otsutsuki clavó su puño en el suelo, enviando una masiva onda de energía directamente hacia el núcleo del planeta, provocando la peor pesadilla del ninja. Este pudo ver cómo el suelo debajo suyo se resquebrajaba, mientras todo el planeta temblaba sin control. Géiseres de lava comenzaron a brotar por todo el mundo, mientras múltiples desastres naturales se producían, desde terremotos hasta erupciones volcánicas. Lo último que vio el hombre rubio antes de que todo el planeta explotara en miles de millones de pedazos, fue como aquel Otsutsuki desaparecía en un portal creado por él mismo ese día. El planeta Tierra fue destruido, y con él, murió el último ninja y ser humano. Hay actos, que no deben realizarse, decisiones, que no deben tomarse, y monstruos, que no deben ser provocados. La raza Otsutsuki se sintió feliz al saber que finalmente se habían deshecho de aquel individuo que tantos problemas les había provocado. Era una lástima que no hubieran logrado devorar su planeta, pero eso fue culpa de la idiota de Kaguya, por su gran incompetencia. Ellos no podían creer que por un segundo habían llegado a preocuparse por aquel pequeño individuo. Aún en el amplio universo infinito, la raza Otsutsuki era la más poderosa, temida y respetada de todas. Y esto era, porque eran la raza más cercana al Ser Supremo, eran la raza que más se parecía a Dios. De entre todas las miles de billones de formas de vida, solo ellos habían sido bendecidos con tal milagro. Cuentan las leyendas, que fue uno de los suyos, el cual logró convertirse en el único y verdadero Dios, al consumir miles de millones de frutos de chakra. Ese era el objetivo de cada Otsutsuki, el llegar a un grado de evolución lo suficientemente alto, como para lograr convertirse en dioses. De hecho, solo su líder, el apodado como el Rey Cósmico, su máximo gobernante y el más poderoso de su raza, había logrado acercarse aunque sea un poco a aquel nivel, siendo considerado como un semidios entre los suyos. En cambio, la raza humana era, nada. No eran la raza más poderosa, ni la más valiente, ni la más importante, ni la de mayor potencial, ni la más malvada, ni siquiera eran la más neutra. Solo eran una raza más del montón a la deriva por el universo, y con su extinción, no cambió nada, porque ellos no eran importantes en lo más mínimo. Ellos no eran como los Otsutsukis, que estaban en la cima de la cadena alimenticia en el cosmos. Así que, el hecho de que un ser tan insignificante les estuviera dando problemas a seres como ellos, era considerado una blasfemia entre los suyos, un pecado que simplemente no podía pasarse por alto, algo que golpeaba fuerte al orgullo de toda la raza Otsutsuki.
Los años pasaron y la raza Otsutsuki fingió olvidar los eventos ocurridos en aquel planeta, hasta que no fue fingido, las décadas pasaron y aquella raza siguió absorbiendo la energía de cientos de planetas y estrellas, aumentando más y más sus poderes. Hasta que un día, algo pasó, un meteorito había caído en uno de los planetas conquistados por aquella raza, uno de los muchos planetas que estos tenían a lo largo del universo. Las personas no tardaron en ir a averiguar qué había pasado, y al momento de llegar a la zona del impacto, se encontraron con algo que no se esperaron. Era carne, un enorme pedazo de carne anómala, una enorme masa de carne amorfa, la cual latía como si se tratara de un corazón funcional, tenía múltiples ojos por todas partes, además de lo que parecían ser diminutos y afilados dientes emergiendo de su masa. Y como si esto no fuera suficiente, dicha cosa estaba desprendiendo cantidades masivas de sangre, la cual estaba hirviendo a altas temperaturas, formando un charco debajo suyo. Todos los Otsutsukis lo notaron, aquello se encontraba vivo, y estaba sufriendo, era demasiado grande para su propio bien, su gran tamaño lo estaba perjudicando, no le alcanzaba el oxígeno, el cual era bastante escaso en aquel planeta, no podía contener su propio calor, teniendo que expulsarlo a través de toda la sangre hirviendo. Toda su piel estaba cubierta de horribles y enormes tumores, la cual estaba bastante quemada por su ingreso tan violento al planeta. Los habitantes de aquel mundo miraban con puro asqueo a aquella abominación, la cual solo podía jadear pesadamente, como si intentara sobrevivir a sí mismo. Era como si su propia existencia fuera algo que la propia vida rechazaba, algo que estaba intentando eliminar a toda costa, porque sabía que era peligroso. Con solo unos pocos minutos, ellos se dieron cuenta, el calor, las ampollas en la piel y las náuseas. Radiación, aquella cosa estaba expulsando cantidades gigantescas de radiación espacial. Usando sus poderes oculares, vieron desde más lejos a aquella criatura, notando cómo cada parte de su ser estaba imbuido con radiación, algunos teorizaron de aquella cosa debió de estar vagando por el espacio durante mucho tiempo, siendo bombardeada directamente por la radiación de las estrellas, eso explicaría la enorme cantidad de tumores por todo su cuerpo. El Otsutsuki que estaba a cargo de aquel planeta, decidió que quería llevarse a aquella cosa para que la estudien, quería ver si podían sacar algo bueno de aquel pequeño descubrimiento, por lo que se acercó a menos de 1 metro de la criatura, la radiación no le afectó gracias a una barrera de energía que cubría su cuerpo. Pero, ese fue su peor error. La criatura pareció reaccionar ante la presencia del sujeto, provocando que cientos de extremidades deformes, similares a tentáculos y brazos, emergieran de su masa y atraparan al Otsutsuki. Fue solo un parpadeo, en donde ni siquiera hubo gritos, solo el sonido de huesos rompiéndose y carne siendo desgarrada, mientras aquel sujeto era fundido a la fuerza a aquel ser. Una gran cantidad de calor salió de su cuerpo, generando una nube de vapor. Esto había provocado que todos los presentes se pusieran en guardia, listos para el combate, cuando lo escucharon, un rugido, aquel horrible y grotesco rugido era horrible, no era de ese mundo. Un sonido tan poderoso e imponente, y al mismo tiempo tan horrible, que hacía estremecer a todos los Otsutsukis del planeta. Sus propios instintos les decían que algo muy malo estaba cerca, como si fuera la campana del apocalipsis anunciando el final. Lo siguiente que ocurrió, fue que en todo el planeta, se desató el infierno, solo escuchándose los sonidos de carne siendo desgarrada, y devorada, cuando la raza entera se enteró de que uno de sus planetas había sido destruido, no supieron cómo reaccionar, millones de los suyos habían sido asesinados, y el planeta devastado por un mar de fuego infinito. Todo un planeta, borrado del mapa cósmico en cuestión de minutos, reducido o anda más que a una simple roca humeante y carente de cualquier rasgo de vida. Mandaron varios Otsutsukis a investigar, necesitaban saber qué era lo que había logrado semejante acto. Pero, ninguno de los soldados que enviaron lograba volver. Aquel suceso era inexplicable para ellos, no podían creer que habían perdido uno de los planetas que habían conquistado. Aquello no tenía ningún sentido, se supone que ellos eran la cima de la pirámide, eran la raza más cercana a Dios, su narcisismo no les permitía aceptar que algo había matado a millones de los suyos y destruido uno de sus mundos.
Ellos, que poseían el poder y energía de cientos de mundos, razas y estrellas que habían absorbido a lo largo de las eras, estaban siendo asesinados por algo que no lograban comprender, que ni siquiera sabían cómo se veía. Era humillante. En uno de los tantos planetas que esta raza había conquistado recientemente, dos Otsutsukis llegaron. Estos se trataban de generales de grandes sectores del imperio que tenían esta raza. Estos Otsutsukis poseían miles de años de edad, en los cuales habían consumido demasiados mundos, teniendo un poder muchísimo superior al de un Otsutsuki promedio, junto a toda la experiencia que venía con su respectiva edad. Cuando ambos generales aterrizaron en aquel planeta, vieron con cierta satisfacción y orgullo como aquel mundo, el cual antes rebosaba de vida, ahora no era nada más que una llanura vacía. Sus bosques se habían marchitado, sus océanos habían sido succionados e incluso su atmósfera estaba disuelta. Ni se diga de sus habitantes, los cuales yacían encerrados en capullos, los cuales estaban conectados al majestuoso árbol en medio de aquel deprimente paisaje, un paisaje que ambos seres habían visto en miles de mundos a lo largo de las eras. El árbol divino, el responsable de drenar toda la energía del planeta, de sus habitantes y de las estrellas cercanas, todo con un único objetivo, crear un nuevo fruto de chakra. Al ver aquel árbol, solo podían ver la fortaleza de su raza, la cual una vez más se había alzado contra otras especie inferior, al menos así les darían un uso a sus patéticas vidas sin valor. Cuando la mirada del general más viejo y poderoso del dúo se posó sobre aquel fruto de chakra, este avanzó hacia él con toda la calma del mundo. Al fin y al cabo, era su turno de devotar el resultado que daba este árbol. El Otsutsuki tomó el fruto y lo arrancó con delicadeza de las ramas del árbol. Con solo tenerlo en su mano, podía contemplar su brillo, sintiendo el poder que éste emanaba. Era la fruta prohibida para cualquier otra raza, solo ellos tenían el derecho de comer estos. Aquel fruto era una absoluta delicia para los de su raza, no porque necesitaran comer para vivir, no, sino por el hecho de que, con cada fruto, significaba un paso más a la divinidad que esta raza buscaba por tanto tiempo. Aquel sujeto muerde el fruto, masticándolo y degustándolo, pero, algo andaba mal, algo no estaba bien al comerlo, no sentía como si su poder aumentara, no estaba esa satisfacción por la nueva energía recorriendo su ser, algo estaba mal. Por su parte, el otro general Otsutsuki se quedó asombrado cuando vio como algo había aparecido enfrente suyo, su apariencia era repugnante, estaba viendo aquello enfrente suyo, mientras tenía un rostro frío. Durante sus miles de años de vida, nunca se había encontrado con una criatura así, por lo que el sentimiento de curiosidad lo había invadido, en un intento por comprender qué era aquel ser. No podía ver qué expresión tenía en su rostro, debido a que éste parecía estar desfigurado de formas horribles, teniendo ojos de distintos tamaños y dientes afilados por todo lo que debería ser su cara. Ambos entes se vieron, uno no lo entendió, y el otro supo perfectamente su misión. El otro Otsutsuki también se dio cuenta de la presencia de aquel ser, viéndolo con asco. A sus ojos, este no era más que otro ser inferior, otra primitiva criatura por debajo de su raza. Estaba dispuesto a destruirlo para irse del planeta, pero fue muy tarde. Aquello les habló. Ustedes los escalofríos recorrieron cada rincón de ambos generales, sus ojos abriéndose bastante al solo oír las palabras de aquella criatura. El hecho de escuchar su sola voz era horrible, al punto en que les hacía sudar frío. Al instante, ambos lo supieron. Esa cosa fue la que había destruido uno de sus planetas y asesinado a los suyos. El general que estaba enfrente suyo estaba a punto de atacarlo, cuando lo sintió, una energía similar a la de un Otsutsuki, emanando de aquel ser. Pero, a su vez, aquella energía estaba retorcida a niveles inimaginables, al punto en que casi no pudo reconocerla. Los escalofríos recorrían su ser y lo hacían temblar, ya que su propio cuerpo sabía que estaba enfrente de una amenaza, algo que simplemente no podía enfrentar. El otro general estaba a punto de actuar, cuando cayó inerte al suelo, sus manos agarrando con gran fuerza su estómago, doblándose de dolor y apretando los dientes con gran fuerza. Ante esto, el general se dio cuenta, habían caído en la trampa. Este giró su cabeza, viendo como aquel árbol divino, un orgullo para su raza, empezaba a deformarse de formas horribles y grotescas, al igual que las inmensas raíces que cubrían todo el planeta.
Todo fue una trampa, ellos eran la presa y el fruto era el cebo, siempre fue esta criatura y el árbol, el ser era el árbol, se había transformado en este, camuflándose a plena vista, y debido a que emanaba el poder de un Otsutsuki, es que no lo había notado. Nunca se imaginó que el poder de su propia raza podría ser usada de esta forma, de una forma tan retorcida. Esa cosa, era una amenaza. No pueden esconderse más por primera vez, aquella raza de seres arrogantes y orgullosos de su poder, se habían vuelto lo mismo que sus víctimas, como si se tratara de una gran broma cósmica. Ahora no eran nada más que una raza ante una amenaza que no lograban comprender. Donde antes había orgullo, arrogancia y narcisismo, ahora esto había sido reemplazado por incertidumbre, puesto a que por primera vez, ellos no tenían el control, desconocían qué era lo que podría pasar, no poseían nada de información sobre su enemigo, y eso los estaba preocupando mucho. Por primera vez en toda su historia, algo estaba usando sus propios poderes en su contra, la energía chakra de los Otsutsuki ahora se había vuelto también su enemiga, un arma usada por su misterioso y enigmático enemigo. Los generales, los Otsutsukis más viejos, sabios, portadores de habilidades que incluso lograban afectar las mismas leyes de la realidad, empezaron a caer ante las manos de aquel monstruo. Ellos lo denominaron como una anomalía, un fallo en la misma existencia, en la misma naturaleza del universo, algo que simplemente nunca debió haber existido. Una vez que todos los generales habían sido asesinados, solo quedó el líder de estos, aquel que comandaba la guardia personal del rey, era conocido como el Gran Sabio, considerado como el Otsutsuki más fuerte y sabio de todos, solo estando por detrás del mismísimo rey cósmico. El Gran Sabio intentó hacerle frente a esta amenaza, siendo acompañado por todos los Otsutsukis a su cargo, lo atrajeron hacia un planeta desértico en donde lo emboscaron. El resultado de aquella pelea fue, grotesco, algo sencillamente horrible, que quedaría marcado para siempre en la historia de la raza Otsutsuki. El anciano Otsutsuki yacía en el suelo, sus extremidades habían sido arrancadas de forma salvaje, le faltaban uno de sus ojos, y lo peor, era que su estómago estaba abierto de par en par, sus entrañas afuera y su sangre manchando todo el suelo. Aún estando vivo y consciente, el albino podía ver y sentir cómo aquella cosa devoraba como un animal sus entrañas, ya se había comido sus extremidades y no iba a parar hasta haberlo devorado por completo. Con solo verlo, lo supo. Esa cosa, era como un animal, no podía razonar, sus movimientos y la forma en que peleaba, no había razonamiento alguno detrás de ello, no pensaba ni razonaba, solo actuaba por puro instinto como cualquier otro animal. Lo que sea que haya creado aquella anomalía, había provocado que su mente se destruyera por completo, cosa que también se reflejaba por las cosas sin sentido que estuvo murmurando durante su pelea. Mientras la vida se escapaba de su cuerpo despedazado, el Gran Sabio sentía como todo el planeta estaba temblando. Esto se debía a que sus últimos y más fuertes soldados estaban usando todas sus fuerzas para mover el planeta y arrojarlo hacia su sol. Una vez hecho esto, harían explotar aquella estrella, creando una supernova para acabar de una vez por todas con aquella abominación que iba en contra de las leyes de la realidad. En sus últimos momentos de vida, aquel viejo solo podía rogar que aquel plan funcione, que finalmente logren acabar con aquel horrible ser. Aunque, una parte de él, sabía que estaban condenados, el rey cósmico, el más viejo de toda su raza, su gobernante supremo y el más poderoso de todos, un ser temido y a la vez respetado en todo el universo por su gran poder, al punto de ser considerado un semidios. Ahora mismo, aquel rey, tenía miedo, nunca, ni en sus más profundas y oscuras pesadillas imaginó que podría llegar este momento. Sus generales estaban muertos, y el Gran Sabio perdió la vida también, todos los intentos por eliminar a aquella cosa, resultaron ser inútiles. No entendía cómo es que seguía vivo, se supone que ellos eran la cima de la cadena alimenticia en todo el cosmos, y ahora, todo su imperio, los numerosos planetas que su gente habitaba, ahora solo quedaban menos de 12 planetas en total. Ni siquiera sus guerreros más fuertes eran capaces de hacerle algo, solo eran masacrados sin ningún tipo de dificultad. Si seguían así, la raza Otsutsuki terminaría extinguiéndose. Que Destiuberon Miogat aquella horrible y repugnante voz resonó por todo su palacio, provocando que sus ojos se abrieran con horror. Inmediatamente comenzó a buscar por todas partes, intentando sentir la presencia del intruso.
Estoy Miisele. El Otsutsuki se dio cuenta con horror de que no podía sentir ninguna presencia en todo el planeta, ni de los guardias que custodiaban su palacio, ni de los que habitaban el planeta. Su miedo solo aumentó aún más cuando finalmente logró sentir una presencia, la cual se encontraba detrás suyo. Sin dudarlo, preparó su ataque más poderoso, no importaba que, incluso si tenía que destruir toda la galaxia y las cercanas, no iba a dejar que aquel monstruo se saliera con la suya. Pero, antes de que pudiera lanzar su ataque, se dio cuenta de que sus manos habían sido arrancadas en menos de un parpadeo. Ni siquiera pudo gritar de dolor cuando vio a aquel horrible ser enfrente suyo. Al final, el rey cósmico, el Otsutsuki más fuerte de todos, murió a manos de aquella anomalía que su propia raza terminaron creando. Y con la muerte del rey, la raza Otsutsuki quedó completamente extinta, ya no había un nivel más allá que aquella anomalía pudiera acceder, cierto. Shiba y Otsutsuki, ese era el nombre que tuvo cuando era mortal, cuando no era más que otro Otsutsuki más del montón, buscando con ascender a un nivel superior gracias al uso de los sellos karma para resucitar en otro cuerpo y los frutos de chakra, que lograban hacerlo evolucionar. Tras miles de millones de años, logró lo que toda su especie soñaba, logró ascender a un nivel superior al de un mortal, abandonó su mera forma física y se convirtió en un ser incorpóreo y todopoderoso, capaz de alterar el universo entero a su voluntad e incluso lograr crear mundos enteros. Abandonó su viejo cuerpo físico en un planeta cualquiera, no le preocupaba, pues su cuerpo no poseía nada de su poder, siendo nada más que un cascarón vacío. Su propia mente había trascendido hasta un nivel que solo podía considerarse como divino. Ni siquiera le molestó cuando la que alguna vez fue su raza destruyó el planeta en donde quedaron los restos de su antiguo cuerpo mortal. Pero, actualmente, había algo que llamó su atención. El ser divino habitaba afuera del propio universo, en una dimensión de bolsillo, siendo capaz de ver todo desde aquel lugar, y había visto cómo aquella cosa había devorado a la que alguna vez fue su raza. El dios, miraba, o más bien, su comportamiento no era algo que podría ser comprendido por los seres mortales. De hecho, su propio ser es completamente abstracto, se acerca al concepto que los mortales podrían describir como una figura humanoide hecha de energía pura y con un tercer ojo en su frente y cuernos surgiendo de su cabeza, pero en sí, es una forma amorfa, una forma que los mortales no podrían comprender. Desde afuera del universo, está viendo aquello que pasaría si Cristo, Zeus, Shiva, Yahvé, Odín, o cualquier otro dios que es adorado en cualquiera de los otros universos, se encontraran con algo que no debería existir en sus mundos. ¿Cómo reaccionarían al ver a una de sus creaciones deformadas al grado de volverse una anomalía que ni ellos pudieran reconocer? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cómo sería su expresión de tú no perteneces aquí, tú no deberías ser así, yo no te creo, no deberías de ser esto, ¿cómo es que existes? Dios, ¿puede sentir curiosidad, puede sentirse asqueado al ver algo? Para Dios, ¿siquiera es posible que exista el concepto de desconocido? Siendo que Él es el creador de todo. ¿Buscaría destruirlo, buscaría entenderlo? ¿Qué es lo que haría Dios si algo enfrente suyo no debiera ser como corresponde? Había tomado una decisión, no podía dejar aquí aquella anomalía siguiera viva, ya había generado suficiente caos en el universo, al eliminar a la raza Otsutsuki, no sabía qué efectos podía producir el que aquella cosa siguiera viva. Así que, el ser decidió que lo mejor sería destruir todo el universo, para asegurarse de que aquella anomalía no sobreviviera. Lo mejor sería volver a empezar de cero, al fin y al cabo, era perfectamente capaz de recrear el universo infinito junto a los espacio-tiempo independientes como lo son el cielo y los 9 círculos del infierno. De repente, ocurrió algo que dejó sorprendido a Shiba y aquella anomalía había desaparecido, fue como si este hubiese parpadeado y al momento de abrir los ojos, este ser ya no se encontraba allí. Intentó buscar por todo el universo, extendiendo su conciencia por cada rincón de este, incluso buscó en el cielo y los infiernos, pero no encontró nada. Aquello no tenía sentido, por primera vez desde que se volvió un ser cósmico, estaba confundido, por primera vez, no tenía el control de las cosas. ¿En qué puede creer Dios cuando ni siquiera Él tiene control sobre sus creaciones? Cuando, por primera vez, no tiene el control, esto solo hace que se decida, estaba a punto de provocar un reinicio en el todo, cuando de pronto, lo siente, una presencia detrás suyo, sabe perfectamente quién es, pero no puede entenderlo.
Se supone que ese lugar era una dimensión de bolsillo creada por él, un tiempo-espacio independiente, estando separada del universo, una en donde solo él tenía acceso. Pero, ¿acaso esa cosa había ascendido al mismo nivel que él? Aquel pensamiento provocó que sufriera un escalofrío, no lo dudo ni por un segundo, lo destruye todo al instante. Todos los mundos, los distintos espacio-tiempos se alteran, distorsionan y deforman a la vez que la materia y antimateria colisionan entre sí, generando una explosión de magnitudes bíblicas, al punto en que ningún mortal sería capaz de comprender o entender. Continuará,